Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Hola, profe, sí te escuchamos. Bueno, vamos a ir empezando la clase, así que aquellas personas que van entrando en forma tardía me van avisando porque no les voy a ver, no siempre les voy a ver para admitirles. Bueno. Vamos a empezar mirando el calendario y la estructura de los temas que vienen para adelante, de tal manera a ubicar el grado de avance que estamos teniendo en el desarrollo de las clases. Bien. El programa de la materia, ¿están logrando ver ahí? Sí, profesor. Sí, profe. Sí. Bueno, nosotros en este momento del desarrollo del programa hemos terminado toda la unidad 1, incluidos los problemas. Eso no significa que no sigamos desarrollando alguna clase de refuerzo. De hecho, los próximos talleres van a referirse todavía a la unidad 1, pero vamos a ir alcanzándole a través de los talleres a las otras unidades a medida que avancemos. Eso es normal a esta altura del programa. Así que tampoco existe mucha complejidad todavía en esta área sobre todo porque se está empezando recién el desarrollo de las clases y de alguna manera leyendo antes, acompañando las recomendaciones que le estamos haciendo previa a las clases y posteriores a las clases, deberían de poder acompañar en un 100%. Sin embargo, esto significa que ya estamos iniciando lo que se llama la unidad 2 o vías de dos materiales. Acá querría yo explicarles a todos los que están presentes y los que no están presentes, bueno, esperen. ¿Qué cosa? Hay gente que quiere entrar, parece una reunión. Bueno. Este sistema de gente que llega tarde es peor en el sistema actual que cuando estamos en clase presente, porque para completamente la clase. A ver si alguno de ustedes me recomienda algún aplicativo para admitir automáticamente, pero lamentablemente... Tienes que hablar con Error. Bueno, pasame al chat un
una referencia para mirar y vamos a ver qué hacemos la próxima. Vamos a seguir. El punto al cual me estoy refiriendo, se ve la unidad 2. ¿Están viendo el programa detallado? Sí, profe, Sí, se profe. ve bien. Bueno, nosotros estamos empezando este tema de la vía de dos materiales, pero le voy a dar una recomendación muy importante. Vía de dos materiales, en realidad, es un tema que es necesario desarrollarlo con el uso de un tema muy importante de resistencia de materiales 1. ¿Cuál es ese tema? Flexión simple. Obviamente que también se necesita cargas normales, pero yo creo que en el caso de las cargas normales lo tienen incorporado desde física 1. Entonces, la recomendación aquí, en este capítulo, es que vuelvan a repasar conceptos de flexión simple, tanto en cuanto a la carga, a los efectos de una carga flectora, en los momentos que se aplican y las tensiones normales que se generan, tanto también como las cargas y los efectos de los esfuerzos cortantes generados. O sea, ambos tipos de esfuerzos, tanto los cortantes como los normales de la flexión simple, son necesarios un repaso de la experiencia que se tiene en esta área. Y también los conceptos de deformación en la flexión. Lo que nosotros hacemos acá es combinar, agregar una complejidad más que no la teníamos en resistencia a materiales 1 y que proviene de que componemos una sección de una viga con elementos que son de diferente material, de módulos de Young diferentes concretamente. Y eso hace de que el comportamiento no sea igual aun cuando llegamos a fórmulas también sencillas de aplicar, bastante sencillas de aplicar en comparación con el grado de complejidad que estamos resolviendo. Sin embargo, lo que acá tenemos es la necesidad finalmente de llegar a una fórmula que contemple la no homogeneidad o el que tengamos varios materiales en una misma sección. ¿Recuerdan ustedes que cuando vimos nosotros flexión simple en resistencia 1, hablábamos de que una de las condiciones es que todo sea el mismo material, isótropo, homogéneo, isótropo y continuo? Bueno, cuando tenemos dos materiales, varias de esas cuestiones fallan. Entonces, lo bueno de la vía de dos materiales, si utilizamos también materiales que siguen la ley de Hooke, es que se puede arribar a unas fórmulas muy simples que están acá explicadas bastante detalladamente en la información que se tiene al respecto. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, le dejé una tarea que era revisar la presentación tanto del video. Hay varios compañeros esperando para entrar. Ok, voy a culminar la frase y le hago entrar después. El tema que les decía es, ustedes llevaron una tarea que es revisar el material y escuchar la explicación de la parte teórica de este tema. Y hoy yo les voy a hacer algunas preguntas. Así que estén atentos. Ahora le voy a dejar entrar a sus compañeros. Ok. Bien.
Y vamos a empezar explorando simplemente algunos conceptos. Yo no voy a decir quién me va a contestar, salvo que todos se queden callados. Así que ahí sí voy a elegir un nombre y vamos a ir preguntando. Pero cuento con que van a participar cada uno en forma, por decirlo, voluntaria. ¿Alguien me puede explicar en 2 palabras cuál es la utilidad para la ingeniería de utilizar piezas de 2 materiales? ¿Por qué nos complicamos con esta cuestión? Mejorar las propiedades. Más económico también. ¿Cómo? Sí, repetí. Más económico y mejorar la cualidad. Económico. Mejora las propiedades adhiriéndose las mejores ventajas de cada uno de los materiales. Correcto, correcto. Entonces, imagínense que como ingenieros nosotros tenemos que resolver problemas y por cuestiones económicas basta esa razón para que nosotros busquemos economizar. Entonces, quitarle el máximo provecho a 2 materiales que actuando por sí mismos nos cuesta muy caro. Obviamente que aquí esta es una razón más que suficiente para tratar de explorar y tener estas, por lo menos conocer cómo funcionaría una viga de 2 materiales. Un hormigón armado es considerable desde lo que ustedes conocen, porque todavía no dieron la asignatura de hormigón, pero sí saben que el hormigón es cemento y adentro tiene varillas de acero. Eso lo hemos visto o lo habrán visto, pero muchas veces. Esto llegaría a ser. Entonces, ¿se puede considerar que es una viga de 2 materiales eso? Yo creo que sí, profe. La varilla son más para que el cemento trabaje a tracción. No estoy seguro, profe, por el tema de la deformación, si se deforma. Una de 2 materiales, profe. El metal trabaja a tracción y el hormigón a compresión. ¿Qué podría ser una dificultad para poder considerar el hormigón armado, una viga de hormigón armado, considerar que no es realmente una viga de 2 materiales? ¿Qué podría ser el impedimento a la luz de todo lo que vimos? La adherencia del acero con el hormigón no podría ser. Si no trabajan juntos las 2, correcto, pero ustedes conocen esas estrías que tienen las varillas de acero. Realmente es muy difícil que esas estrías dejen que se resbale, salvo que se rompa definitivamente el hormigón o el cemento. Pero normalmente cuando ocurre eso es porque ya falló la pieza. Pero ¿qué se les ocurre que puede ser el impedimento más importante por el cual uno podría dudar de que la viga de hormigón, o sea, las vigas de hormigón armado podrían no ser vigas de 2 materiales? Puede ser por el porcentaje de materiales. Tipo, hay mucho más hormigón que varilla, por ejemplo. Y desde el punto de vista de las ecuaciones que hemos visto, las hipótesis simplificatorias, Yo me arriesgo a decir. ¿más material hormigón o más material acero, qué te impedía? ¿O cómo te impedía que vos consideres el trabajo? Que se deformen igual, puede ser. No. Bueno, que se deformen igual era una condición que nosotros le pusimos un nombre, un título a eso. Era, Profe, un ratito, a que se deformen igual es tan importante que le pusimos un Hipótesis título. fundamental. Hipótesis fundamental. Hipótesis fundamental. Fundamental. Correcto. Hipótesis fundamental. Eso que dijo el compañero recién, que se deformen iguales.
si no se deforman punto a punto iguales, eso significa que si yo junto dos materiales, los obligo a trabajar, les estoy obligando realmente a deformarse juntos, ambos, al mismo tiempo. O sea, la deformación unitaria en la misma dirección de la aplicación de las cargas, tanto interiores como exteriores, la resultante, en el punto en consideración, la dirección de la resultante de las fuerzas en ese punto, hacen que ambos materiales se deformen igual. Esa es la hipótesis fundamental. Entonces, en otras palabras, si eso se cumple, podemos seguir hablando de las fórmulas que hemos obtenido acá, pero si eso no se cumple, no se puede seguir hablando, obviamente, de esto. Pero además, a ver, ¿quién agrega una posible dificultad de considerar el hormigón armado como una pieza de dos materiales? O el análisis que hicimos acá, ¿verdad? Profe, no puede ser que la unión tiene que darse en un plano. Creo que algo así decías en el video. No sé. Yo no me acuerdo de eso en el video, pero por ahí está. Revisa por favor y confirmate. O sea, para vos mismo, reverifica eso. Yo no recuerdo. Pero, ¿por qué en un plano? ¿Por qué en un plano? Profesor, Sí. Sí. ¿no tiene que ver algo con que se tiene que hacer algún tipo de perforación en el hormigón para que se puedan acoplar otro material y que eso puede influir en la resistencia del hormigón? Bueno, constructivamente lo que se hace es, se pone primero la varilla, se hace un cajón y se derrama el cemento en forma líquida que cubre completamente todo. Por lo tanto, no hay realmente una perforación, sino que hay un armado de lo que se llama el encofrado y posteriormente se carga, ¿verdad? Eso es la forma en que normalmente se trabaja. Pero dentro del proceso que dijiste, ahí la cuestión es saber si ese líquido que después se endurece y que se constituye en el cemento, que a veces tiene también piedras trituradas de diferentes tamaños, se podría considerar esa combinación como un material homogéneo, porque recuerden que todo lo que nosotros suponemos acá se construye sobre la base de que estamos materiales homogéneos isótropos que cumplen la ley de Hooke. Y en ese sentido, el hormigón armado puede tener cemento Portland y puede tener también piedras trituradas, pero son piedras, en fin. La particularidad es que realmente el comportamiento del hormigón puede asemejarse bastante al comportamiento y a estas fórmulas que tenemos aquí. Sin embargo, es tan importante el análisis del hormigón que se lo ve por separado, donde hay más experimentación, hay ensayos, hay más información que se trata de rescatar de lo que ocurre en la construcción de una viga o una columna de hormigón, que simplemente esto que estamos viendo acá. Pero las hipótesis fundamentales son extendibles también a esas que se utilizan en el hormigón armado, con las particularidades que el hormigón realmente requiere de un proceso constructivo específico, porque obviamente es un material para construir edificios de gran altura que implica riesgos legales, riesgo de personas, etcétera, y ahí hay que seguir normas técnicas más rigurosas. Bueno, otra cuestión que me gustaría que me comenten es cuando nosotros estudiamos cuando vieron el proceso de trabajo porque vimos tres situaciones: los esfuerzos normales, la torsión y también la flexión. En estos tres tipos de solicitación,
las piezas, hemos visto tanto un método matemático que seguía rigurosamente los 3 pasos de la resistencia a los materiales, el método Gettenal, pero después concluimos con una técnica que se llama de la sección transformada. Bien, sobre esto yo le voy a hacer algunas preguntas. ¿Alguien me puede decir en pocas palabras qué entendió de lo que es la sección transformada, el método de la sección transformada? A ver. Ay. Profe, y básicamente es que agarras y tenés una sección de un material homogéneo y calculás ahí y la deformación que resulta de eso es la misma que el elemento compuesto, por lo que yo entendí. Ok, ¿alguien más quiere comentar su conclusión sobre el método de la sección transformada? Se parte del diagrama de formación y de la configuración de la geometría del material, y se supone que la tensión es constante. Pero suponer que la tensión es constante en todos los casos, David, o en algunos casos nomás. Por ejemplo, ¿el esfuerzo normal es así o es también en la flexión y en la torsión? Porque recordemos que en la torsión la distribución de esfuerzos es triangular, también en la flexión. En todos los casos, porque se considera constante la fuerza se consideraba constante. Era una proporción muy pequeña y se consideraba constante. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Alguien recién estuvo queriendo participar? Yo, profe. Sí, adelante. Sí, no sé si es para asumir que está compuesta por un material, para eso se transforma. Exactamente. ¿Y por qué querés transformar a un solo material? Para poder trabajar mejor. Para reducir. Pero ¿por qué vas a trabajar mejor en un material que en 2 o que en 3? Creo que se refiere a la simplificación de los cálculos, la compañera, no estoy seguro. Sí. No, yo sé que se refiere a eso, pero a ver, está muy bien tu respuesta, Amada. Quiero que complementes un poco más nomás para tus compañeros. Reduzco una pieza de 2 o más materiales a una pieza equivalente de un solo material. ¿Por qué? Porque yo ya en resistencia 1 estudié todas las variantes que se me pueden dar en esfuerzo normal, en flexión, en torsión, cuando tengo un solo material. Por tanto, sé ya cómo resolver ese caso. ¿Está claro? Entonces, el método de la sección transformada lo que hace es reduce un problema de un grado de mayor complejidad a un problema muy conocido. Hay una experiencia ya de saber cómo funciona el análisis tensional de los casos con secciones homogéneas. Entonces, reducimos los casos de varios materiales a eso. Para eso se hace la sección transformada. Pero había un problema al final de la resolución por el método de la sección transformada que quisiera saber si alguien se anima y comenta. Había un problema al final. Cuando yo calculo toda la distribución de tensiones de una sección transformada, ¿tengo realmente la distribución de tensiones real? No, había que multiplicar por n, creo. Si mal no recuerdo.
Tenés que volver a destransformar y convertirlo a dos materiales. Pero hay una zona que ya era luego de un material y la zona transformada es la que tengo que multiplicar, o todos los dos materiales tengo que multiplicar por n. La zona transformada, ¿no? La forma transformada. Correcto, correcto. Bueno, esos son los elementos aproximados que son necesarios para poder ir resolviendo el problema de la vía de dos materiales. Bueno, voy a intentar seguir la reunión en una pizarra. Vamos a ver si se puede. Profe, creo que estás en dos dispositivos. Así mismo, un ratito. Estoy en dos dispositivos, por eso está asustado. ¿Me escuchan ahí? Sí, profesor. Mejor, Se profe. escucha. Se escucha, Bueno. profe. ¿Mejoró? Ok. Vamos a intentar ahora transmitir la pizarra. Díganme, ¿ven este material? Sí, profe. Bien, empecemos a mirar este problema, que es un problema muy clásico, pero que es fundamental y trae una buena cantidad de información que podemos repasar aquí. Este problema es un problema que fue un tema de examen en algún momento, y dice lo siguiente: deducir el valor máximo de momento flector que soporta esta viga de dos materiales con refuerzo delgado. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo acá? Un material 1, por decirlo, la parte de arriba, que es un material, ratito, de módulo de Young E dividido 10, y la parte de abajo es E. Obviamente que en la parte de arriba es más blanda, por decirlo, que la parte de abajo. Casi podemos hacer una figura mental de que la parte de arriba es madera o un material más blando o más elástico que el material de abajo, que podemos imaginarnos que es por ejemplo, acero. Ok. Entonces, tenemos dimensión de la pieza A y 3A. Y el ancho
es A sobre 10. Le voy a hacer algunas consideraciones acá que tienen que ver también con las preguntas que les había dicho en la parte 1 de la parte inicial de la clase. Esto que está aquí se puede considerar como un análisis de materiales que son tipo refuerzos delgados. Es una pregunta. Esta pieza la puedo considerar como un problema de refuerzos delgados. ¿Sí o no? ¿Quién levanta la mano? Yo, Podemos profe, considerar siempre y cuando hagamos las hipótesis necesarias. siempre y cuando también el sensor sea muy pequeño también, respecto al alto de la sección. Voy a tomar las dos expresiones. Como no veo el nombre de ustedes porque estoy en una pizarra. ¿Tu nombre cómo es? Amada. Amada. Bueno, Sí. vos, Amada, por segunda vez te felicito porque estás siendo precisa en tus respuestas. ¿Cuál es la diferencia entre la respuesta del compañero y la respuesta de la compañera? El compañero dijo, si tomo la hipótesis, ¿cómo dijiste? Si realizamos, o sea, si suponemos las hipótesis necesarias para el cálculo. Exactamente. Que es lo que dijo la compañera. Eso Justamente. dijiste. Si uso las hipótesis necesarias. Pero acá en este caso yo quiero saber qué hipótesis es. Y eso es lo que dijo tu compañera. ¿Y cuál es esa hipótesis? Repetí, Amada. Que el espesor sea muy pequeño respecto al alto de la sección. Están fijándose en lo que estoy marcando ahí, ¿verdad? O sea, que el espesor, que en realidad es el ancho de la pieza delgada, ¿cómo es respecto de la altura? ¿Y cómo es A sobre 10 respecto de 3A? Como 1 es a 30. Entonces, esto sobradamente hace que este sea un caso de piezas de espesor delgado. ¿Qué ventaja tiene que me dé cuenta de esto? Porque puedo no darme cuenta de esto. ¿Quién recuerda? La ventaja Se simplifica el cálculo. En la puede ser, profe, que sumatoria las de tensiones del fuerzas. espesor es constante. Un ratito. Amada, vos estuviste hablando, ¿verdad? Sí, puede ser que una ¿verdad? ventaja que las tensiones del espesor del refuerzo es constante. Sí. Y eso. Las tensiones en la zona es constante. Un segundito, voy a tratar de verles mientras presento, porque o si no me quedo un ratito. Parece que no me permite. Bueno, sigo nomás así. A ver si reproduzco correctamente lo que estás diciendo, lo que está diciendo la compañera. Esta zona y esta zona, y voy a tratar de dibujar la distribución de tensiones. ¿Cómo sería la distribución de tensiones? Voy a hacer en otro color, en un color distinto. ¿Cómo sería la distribución Vamos a empezar por las deformaciones. ¿Cómo sería la distribución de deformaciones? Estoy hablando de epsilon. Y de una forma triangular, profe. No, esa es la tensión. Constante, profe. Sería una cosa así, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? ¿Por qué se da esto?
porque suponemos que las secciones planas, antes de la aplicación de la carga, antes es esto, y después de la aplicación de la carga, que es esto, permanecen planas. La hipótesis de Navier. Bernoulli. Pero por la ley de Hooke, epsilon por E, ¿qué es? Esfuerzo. Esfuerzo. Entonces, significa que E, en la zona donde tenemos material homogéneo, hay una proporcionalidad, voy a hacer con otro color. Voy a hacer con otro color. Entonces, hay una proporcionalidad y esta es la curva de sigma. Pero en este punto, ¿qué pasa? Esto es más duro que esto, ¿sí? Entonces, un material que es más duro, si se le obliga a deformarse igual, traten de ubicarse, de posicionarse en esta fibra. Ubican. En esa fibra, que es lo mismo decir que es esta fibra, tanto el material que tiene E sobre 10 como el material que tiene E son obligados a deformarse igual. ¿En cuál de los dos materiales va a haber mayor tensión? En el de abajo. Abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su módulo de Young. Y entonces eso significa que probablemente acá se me va a encimar un poco la distribución de tensiones va a ser esta aquí y esta aquí. Por ejemplo, si estamos con un momento positivo, la parte superior se va a comprimir y esta parte se va a traccionar. ¿Sí? ¿Cómo es esta parte? Fíjense que es una línea recta que pasa por este punto. ¿Sí? ¿Se ve esto? Sí, profe. Ok. ¿Cuál es la simplificación en el caso de refuerzos delgados? Y en vez de un trapecio hacer un rectángulo. Correcto. Entonces, en el caso de los refuerzos delgados, yo digo, esto no existe. Y me olvido. Supongo que directamente las tensiones son rectangulares. Aunque parezca poca cosa, esa simplificación hace que este problema sea terriblemente más fácil de resolver. Y les pregunto, si ustedes se dieran cuenta que esto es un material de refuerzo delgado, y no se dieran cuenta, no sé si me están siguiendo, si no se dan cuenta o si llegaran a no darse cuenta de que esto es un material delgado, tendrían que considerar la forma trapezoidal. Y eso implica una serie de cálculos extras. En el caso que esto no sea simplificado como de refuerzo delgado, el hecho de que esto sea un rectángulo también implica que la fuerza resultante que aparece aquí esté directamente aplicada en el centroide y sea esta área por esta distancia al momento, y prácticamente es muy simple el cálculo de las tensiones o de los momentos de respuesta de esta zona del refuerzo delgado. Ok. Bien. Vamos otra vez a la pregunta. Dice, deducir el valor máximo del momento flector que soporta esta viga de dos materiales.
¿Qué es lo que nos está pidiendo? El M máximo. ¿Cómo calculo esto? ¿Sugerencias? Y hay que hacer el diagrama primero, profe. Ya hice el diagrama. No, en el momento. Ya hice también. ¿Dónde? Yo soy como una calculadora. Trata de imaginarte que ya tenés ese diagrama. Y en vez de gastar 10 minutos con tu bolígrafo y tu lápiz, ya lo tenés instantáneamente ahora. ¿Qué querés quitar de ese diagrama? Te estoy tratando de guiar en un camino que evites levantar el bolígrafo o, en este caso, el marcador en esta pizarra digital. Evitemos escribir algo sin saber exactamente para qué. ¿Cómo calculo M? Profe, ¿no tendría que hacer momento en el centroide y luego ya hacer la fuerza por distancia de la parte de arriba y la parte de abajo? O sea, hacer una sumatoria. Vamos a tratar de interpretar esta sección y el enunciado de este problema. ¿Ustedes están de acuerdo si yo les digo, esto podría ser una viga simplemente apoyada con un tipo de carga cualquiera? Y lo que nos está pidiendo es que nosotros, digamos, en una sección cualquiera, que es esta, que se supone que es la misma en toda la pieza, en esta sección, por efecto de las cargas, ¿cuál es el momento? Si este fuera el diagrama de momentos flectores, ¿cuál es el valor máximo? Y esto fuera, por ejemplo, el M máximo. ¿Cuál es este valor máximo? O sea, de alguna manera, ¿hasta cuánto puede aguantar esta sección un momento sin romperse? Esto es lo que nos está pidiendo el problema que resolvamos. Sin embargo, para poder resolver eso, ya sabemos que tenemos, por ejemplo, la posibilidad de tener una distribución de momentos como está acá indicado, o de carga y de momentos como acá está indicado. Entonces, si esta es la sección, ese momento que vamos a calcular nosotros es en realidad el momento que rompería esa sección recta de esta pieza compuesta de dos materiales ante la acción de cualquier tipo de carga, pero que es genérica en este caso, Q de X, pero que independientemente de cómo esto sea, siempre y cuando ese valor que nosotros vamos a calcular de momento que va a estar soportando la sección o una sección genérica, siempre y cuando ese momento sea menor que este momento que vamos a calcular nosotros, acá no va a haber fisura, no va a haber falla. Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces, la pregunta pasa por tratar de escribir cuál es el valor de ese momento máximo. Siguiendo el proceso de la vía de dos materiales que se vio en el video,
¿Recuerdan ustedes qué se hacía? Bueno, vamos a ir a la solución ya. ¿Alguien tiene una sugerencia aquí? Bueno, ahí se ve. Sí, Si profe. alguien me pone. ¿Se ve? Sí. Bien. Entonces, estoy recogiendo nomás la misma información de la lámina anterior. Tenemos, tenemos la pregunta, el momento máximo, tenemos la sección a la parte de arriba del material 1, la parte de abajo del material 2. Tenemos aquí la distribución del diagrama de deformación unitaria. Tenemos el detalle que había comentado recién de la forma trapezoidal, que se da en la parte inferior. Entonces, para poder resolver esto, construimos lo que se muestra aquí, que es el diagrama de tensiones de la pieza, y hacemos una sección transformada donde la sección homogeneizamos como si fuera la pieza del material de arriba. O sea, la parte de abajo, que era más rígida, que inicialmente tenía un ancho de 10, lo multiplico por la relación de E para alcanzar en este momento a un valor de 10 veces A. Esto se da por la relación entre E, entre la parte de arriba y la parte de abajo, entre el material 1 y el material 2. Entonces, acá viene uno de los errores más típicos de los alumnos y cuando resuelven esto, y sobre todo cuando se aprenden de memoria esto de multiplicar por n, porque multiplicar por n, ¿qué es? ¿Es e sub 2 sobre e sub 1 o es e sub 1 sobre e sub 2? ¿Comentarios? Mayor sobre menor. ¿Es sub 1 sobre sub 2? ¿Es tanteo nomás o te animás a decir Profe, por qué? puede ser que depende de cuál sea la Son pieza 2 que sobre está sub abajo. 1. Por el método de equilibrio de la fuerza interna, profe. Uno a uno nomás, uno a uno nomás. ¿Quién quiere hablar? Un ratito. ¿Quién quiere hablar? ¿Amá Profe, o...? sí, profe, puede ser, depende de cuál sea el tipo de material que está abajo. Claro, es lo que decíamos hace rato. Si yo quiero transformar al material 2, Claro. entonces, ¿el material 2 es más duro o menos duro que el material 1 en este caso? En este caso es más duro. Entonces, es menos duro. Ay, perdón, menos. A ver, ¿qué es dureza para ustedes acá? Voy a cambiar el comentario. Dureza, nosotros damos en resistencia de materiales 1 como una de las propiedades mecánicas de los materiales, que es la capacidad de que no sea penetrado. Pero la dureza, creo que me estoy refiriendo acá, creo que no fui claro, es a la capacidad de impedir que sea deformado, o sea, al módulo de Young. Cuando más grande es el módulo de Young, es más difícil de cambiar, de estirar y de deformar el material. Sería Entonces, la rigidez, profe.
Sí, lo opuesto de lo deformable es la rigidez. Entonces, un cuerpo o un material con un gran módulo de Young es más rígido que un cuerpo con un módulo de Young más pequeño. ¿Me siguen? Entonces, en otras palabras, cuando yo cambio a material, al material de abajo, del material 2, el material 2 tiene un módulo de Young E, que es como respecto al módulo de Young del material de arriba. Es 10 veces más grande. Perdón, la relación es 10 veces. Pero, si esto fuera, por ejemplo, 2 por 10 a la sexta, ¿cuánto sería esta que está aquí? La parte de arriba. Sería 2 por 10 a la quinta. ¿Me siguen? ¿Cuál es más rígido? Material 2. Entonces, si yo quiero transformar todo al material 1, como en este caso, quiero transformar todo al material 1, si yo quiero sustituir el material 1 por el material 2, voy a necesitar más, al revés, si quiero sustituir el material 2 por material 1, que es más blando, más elástico, tengo que usar más o menos material 1 para que le equivalga al material 2. Más. Más. Mucho más. Porque esto que está aquí, ¿qué tan mucho más? Por 10. ¿Qué tan mucho más? ¿Qué tan mucho más? 10 veces. 10. ¿Y qué es Por 10? ¿Qué es 10? La relación de las E. La N. Correcto, la relación entre las E. Es, en este caso, E sobre 10. ¿Me siguen? Bueno, a esto es lo que me refería el error más típico de los estudiantes. Cuando normalmente los estudiantes les toca este tipo de ejercicios, ¿cuál es el error más típico? Seguramente ustedes mismos me van a decir. En vez de hacer 10 veces A, se hace A sobre 10. ¿Cómo van a hacer para no equivocarse en adelante? A ver si alguien se anima a decir algún tipo de regla lógica aquí. Y podría ser, profe, que el denominador sería el material que se mantiene. Para hallar E. En este caso, el denominador es el material al cual homogenizo. Entonces, en el denominador está el E del material al cual toda la sección es homogenizada. Profe, no entendí eso, repetí un poco. A ver, el compañero que dijo que repita, el que propuso. Sí, que tenemos que cambiar todo un material, homogeneizar todo un material, ¿verdad? El denominador sería, por ejemplo, si queremos cambiar al material 2, N sería E de material 1 sobre E de material 2, ¿verdad? El denominador sería el material que vamos a homogeneizar, todo a material 2. Eso es lo que hicimos. ¿Qué era 10? ¿Recuerdan cómo hicimos? En el En este numerador caso cambiamos todo a pusimos, material 1. en el numerador pusimos el material 2. Sí. Y en el denominador pusimos el material
1, que es E sobre 10. ¿Sí? Entonces, si cambiamos toda la sección, como es en este caso, al material 1, entonces en el denominador se pone el E del material al cual se quiere homogeneizar. Entonces, dicho de otra forma, toda esta sección se supone ahora que es del material 1. ¿Me siguen? Eso es un poco lo que el compañero recién acaba de sugerir y que está correcto. ¿Preguntas? Bueno, espero que no se equivoquen en este detalle en ningún examen, ¿sí? Ni en ningún cálculo estructural, peor todavía. Bien, ahora, una vez que nosotros homogeneizamos el material, la pieza, todavía no está resuelto esto. Lo que tenemos es la pieza como si fuera de un solo material. Para poder resolver este problema, tenemos que seguir, y en este caso, aquí les voy a mostrar dos técnicas. La técnica 1 es simplemente aplicando la fórmula de la tensión. Como ahora ya estamos en un material homogéneo, o sea, ya es una pieza de un solo material, la fórmula que nos puede ayudar a resolver el problema es esta que está aquí, que es la fórmula de la flexión, donde en el numerador está el momento que queremos calcular y tenemos que ver en el punto más alejado, no sabemos si es M o N, no sabemos si es este valor o este valor el más grande. Este N no es la relación de E, sino que es una distancia. Entonces, tenemos que buscar la distancia máxima a la línea neutra, y ahí donde se da la distancia máxima a la línea neutra se va a dar también la tensión máxima. Por otro lado, se calcula, como está acá indicado, se calcula la inercia de la sección transformada respecto del centro de gravedad. Acá se puede ver que es una función que prácticamente es una función que depende de un factor multiplicado por a la cuarta, donde este factor es una combinación de números y de distancia. No está aquí especificado cómo va a ser, pero van a ver ahora por qué. Entonces, por otro lado, para poder calcular este valor de M, que está aquí, es un centroide. Lo único que tenemos que hacer es calcular el centroide de la pieza, como lo hacíamos en centroide, como lo saben hacer ustedes ya. Este cálculo nos lleva a una relación entre esa distancia M y también A. En este caso, 1,2 veces A. Entonces, ya tenemos determinado que si tenemos esta distancia, que es 1,2 veces A, también tenemos la distancia de arriba, que es 3A menos 1,2. Por lo tanto, M y N están determinados. Si nosotros tenemos determinado M y N, por lo tanto, ya tenemos todos los elementos de esta fórmula para poder seguir resolviendo el problema. ¿Qué es lo que vamos a necesitar
para definitivamente acabar el problema. Necesitamos saber el valor de la tensión admisible de este material. Obviamente, cuando más capacidad de trabajo a la tensión tenga este material, más va a ser ese valor de momento flector. Y eso un poco lo que dice, en términos numéricos, dice esta ecuación que está aquí. Cuando mayor es la tensión admisible, dependiendo de las propiedades geométricas, mayor va a ser el momento que es capaz de resistir la pieza. Entonces la tensión admisible, que tiene que ser una constante o un valor que depende del material, multiplicado por la inercia de la sección transformada, que está ahí arriba, dividido la distancia máxima de la línea neutra al punto más alejado de la sección que le solemos llamar C. Y esto sería el momento máximo. ¿Preguntas hasta aquí? Nada, profe. Profe, Sí. yo escuché lo que está diciendo, pero no me quedó claro qué viene a ser N. O sea, la explicación, seguí escuchando, empezamos a saber qué viene a ser N. O sea, qué variable es o qué significa. M es la distancia de la línea neutra a la fibra más alejada. N. M. M. Sí. Estamos hablando de M. No. Yo te pregunto, ¿qué viene a ser N? Y N es 3A menos M. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve, pero sigo sin entender. ¿Qué no entendés? Esta es una distancia que es dato. Y este es el centroide de esta pieza que tenés que calcular. En otras palabras, M es el centro de gravedad de la pieza. Es la distancia de la base al centro de gravedad. Dale, profe. Gracias. Ok. Tal vez la pregunta del compañero que no me está queriendo decir es ¿por qué calculo M? Tal vez eso. O tal vez este es el tipo de cosas que le decía yo a ustedes al inicio de la clase. Tienen que repasar otra vez flexión simple. Todos estos conceptos son conceptos de flexión simple. Entonces, en flexión simple, nosotros veíamos justamente esta fórmula que está aquí y donde I es la distancia, directamente I es, si quiero calcular esta tensión que está aquí, esto que está aquí es I. Y si quiero saber la tensión máxima, o sea, en este punto o en este punto, lo único que hago es multiplico por N o por M. O sea, esta distancia se convierte en N o en M. Bien, un repaso, anoten aquí, repaso de conceptos de flexión, resistencia a materiales 1. Muy bien, finalmente, como está aquí indicado, este es un ejercicio numérico, genérico, sin números. Entonces, si nosotros estamos frente a una pieza en donde la tensión admisible o un material, ¿verdad? Donde la tensión admisible del material
de la parte de arriba, que es material 1. Vamos a suponer a la tracción tiene un valor de tensión admisible a la tracción, tiene otro valor de tensión admisible a la compresión. Y obviamente el material que está en la parte de abajo, el material 2, va a tener otro par de valores admisibles a la tracción y a la compresión. Dependiendo de qué tipo de material nosotros tengamos, tal vez, por ejemplo, el caso del acero, tal vez la tensión admisible a la tracción y la tensión admisible a la compresión sean iguales. Sin embargo, eso no se da en todos los tipos de materiales. Por lo tanto, acá estamos frente a la situación donde perfectamente podríamos tener diferentes valores de tensión a la tracción y a la compresión. ¿Por qué les estoy diciendo esta aclaración? Porque, así como dice esta explicación aquí abajo, dependiendo de cómo sean los valores de la tensión admisible a la tracción y a la compresión, habría que verificar la parte de arriba, la parte de abajo, y se calcula en cada caso un valor de M. Y obviamente que se elige el valor de M menor para darle solución final al problema. Bueno, recomendación para ustedes es que repasen esta solución, vuelvan a revisar todas las fórmulas que están acá indicadas. Esto yo voy a publicar en el Classroom y les pido que hagan la verificación completa de esto. Pero lo que les queda de tarea está aquí. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, profesor. este es el segundo método. ¿Recuerdan que les decía qué va a pasar si es que no me doy cuenta de que esto es un problema de refuerzos delgados? Si yo no me diera cuenta de eso, voy a tener que resolver siguiendo un camino simplemente de sumatoria de fuerzas. O sea, tengo que quitar el momento. Voy a escribir acá al costado. Tengo que quitar el momento que resiste esto como el resultado de F1 por esta distancia, que es 2/3 de n, más F2 por... Fíjense que yo estoy tomando una simplificación muy, muy grosera. Le estoy llamando m a esta distancia y prácticamente desprecio esta distancia respecto de m. Esa es una suposición que estoy haciendo. Entonces, para calcular el momento estático de esta fuerza F2, hago F2 multiplicado por m. Para hacerlo más preciso, podría ser m menos a sobre 10 por 2/3 más F3. Y acá sí tengo que hacer el cálculo de esta área, que la voy a poner como A nomás. Y esto es igual al momento exterior. ¿Me siguen? Sumatoria de fuerza por distancia alrededor del eje es igual a momento exterior. Si se sigue este proceso, también se puede resolver el problema y se llega a un resultado aproximado al que teníamos anteriormente. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta más? Ok. Salimos de acá entonces
vamos a ir a otro problema. Este problema dice lo siguiente. Este problema, le advierto por la hora, yo voy a poder quedarme con ustedes hasta dentro de, o sea, aproximadamente 25 minutos más. Pero quiero darle dos problemas, no va a alcanzar el tiempo, dos problemas más. Este problema les voy a explicar y les voy a pedir después que resuelvan un problema más, que es el que dejé propuesto, el que dejé propuesto en aula virtual como parte de esta clase. Bien, este problema que está aquí tiene objetivo o por objetivo que ustedes repasen las fórmulas de la flexión simple, tanto el problema anterior como este problema que está aquí. ¿Qué es lo nuevo de este problema respecto del problema anterior? Lo único nuevo es que aquí nos pide ejercitarnos en los conceptos de corte en la flexión. En el ejercicio anterior vimos esfuerzo normal en la flexión, acá vamos a ver corte en la flexión. Pero otra vez tenemos el caso de una sección, en este caso T, que tenemos todas las dimensiones, que está unido por un tornillo. Ese tornillo que está ahí hace de elemento de unión entre el material de arriba y el material de abajo, pero el material de arriba es de un material que se llama material 1 y el material de abajo es distinto y se le llama material 2. El material 2 es más blando que el material 1, pero el material 1 tiene una sección más pequeña, es relativamente más pequeña, de 20 por 5 y el material 2 es de 10 por 15. Entonces, lo que nos pide es calcular la carga máxima Q que puede soportar la viga y también la distribución de tornillos. Para resolver esto, vamos directo al grano, lo que se hace es lo siguiente. Como el problema nos está pidiendo que tengamos, que calculemos Q, o sea, la distribución de la carga uniformemente distribuida máxima. Para poder hacer eso, tenemos que poder entender en la sección correspondiente cuál es la capacidad máxima. Recuerden el problema anterior. Nosotros en el problema anterior calculamos un M máximo, pero no nos detuvimos a calcular la carga que producía esa M. En este problema ya nos pide calcular esa carga que produce la M, pero al final lo que vamos a necesitar es, como en el problema anterior, transformar la sección a uno de los dos materiales, por ejemplo el material 1, calcular el momento máximo de esta sección transformada y relacionar el momento máximo, como está acá indicado, relacionar el momento máximo que está aquí con la carga que la provoca que está aquí. Entonces, en la distribución de fuerzas cortantes se puede ver aquí, es directamente una línea recta. La distribución del momento flector es una parábola, como está acá indicado, y el momento máximo está dada por esta ecuación que está aquí, QL cuadrado sobre 8. ¿De dónde sale esto? De una suma de fuerzas y de una sumatoria de momento. La suma de fuerzas está aquí, simplemente Q multiplicado por L sobre 2 igual a RB. Entonces, de ahí sale el valor de RB, que por simetría es igual a RA. Análogamente, el momento se calcula haciendo un corte
y obtenemos los valores que estaba mencionando recién. Ahora, esto lo único que nos dice es que si nosotros logramos calcular el momento máximo, vamos a poder calcular el Q, el valor de Q. El valor de Q es el que nos pregunta el problema. El valor de M es el que vamos nosotros a tratar de quitar de la sección transformada, siguiendo el mismo principio del problema anterior. Acá, otra vez tenemos también una sección, tenemos que transformar. Acá para poder transformar la parte de todo en material 1, hicimos la misma cosa que en el ejercicio anterior. Para transformar todo en el material 1, el E del material 1 está en el denominador. Entonces multiplico el ancho, que antes era 10, ahora va a ser 2,38. Y toda la pieza se transformó en el material 1. Entonces, una vez que tengo que el material está transformado, procedo simplemente a verificar las tensiones. Acá hay una pequeña confusión o tal vez un problema de nomenclatura, pero está puesto material 1 y material 2. Y acá otra vez se puso el punto 1 y el punto 2. Estos no son material 1 y material 2, sino son los puntos donde estamos verificando las tensiones de tracción y de compresión. Entonces, tal vez voy a hacer un ajuste y le voy a llamar A, al punto 1 le voy a llamar A y al punto 2 le voy a llamar B. Pero voy a revisar un poquito otra vez cómo queda en cuanto a la resolución del material. Bien, entonces se puede resolver esto simplemente haciendo el cálculo de las tensiones en el punto 1, que acá le estoy llamando A, haciendo momento flector, aplico la fórmula de la tensión normal, momento flector por distancia de la línea neutra a la fibra más alejada, dividido I sub Z, la inercia ya está calculada aquí, ya les estoy dando anticipadamente aquí, es la inercia de esta pieza que está acá arriba. Y haciendo la verificación del punto A, sale que el momento máximo es 1.367.734 kilos por centímetro. Y haciendo la verificación en el punto inferior, o sea, en el punto B, sale que el momento máximo que soporta la pieza es 693.999. Como nosotros ya sabemos la relación entre el momento, tenemos que tomar el momento mínimo. Sabemos la relación entre el momento que soporta la pieza y el Q máximo, que es esta expresión que está aquí. Finalmente se puede calcular el valor de Q máximo, que es lo que nos preguntaba el problema en la primera parte. También nosotros podemos resolver el mismo ejercicio, pero haciendo el mismo problema transformando todo al material 2. Tal vez lo que faltaría un poco resaltar es de que tenemos acá también la forma del diagrama. Fijarse que vuelve a pasar el diagrama siempre, ya sea del material 1 o el material 2, pasa siempre por el centroide de la pieza. O sea, esta es una línea que pasa por aquí. Esta es otra línea que pasa por el centroide de la pieza. Ok. Y bien, la otra cuestión es que si se transforma todo al material 1, recordemos que el material 1 es el que está arriba, si se transforma todo al material 1,
lo que ocurre es que la tensión admisible tiene que ser considerada como la del material 1, pero al pasar a la zona del material 2, y en el momento que tenemos que verificar justamente estos valores de tensiones reales, recordemos que la capacidad de trabajo realmente, la tensión máxima admisible tiene que ser convertida al valor admisible del material 2, haciendo lo mismo que se hizo antes, ¿verdad? Aplicando la fórmula de la flexión. Fíjense que esta distancia que está aquí es esta distancia que está aquí. Esta tensión que está aquí es este valor que está aquí. Sin embargo, estamos comparando 700 por la relación de E. Eso es porque la fórmula prevé este cálculo que está aquí. O sea, la fórmula que estoy aplicando aquí me calcula este valor. Pero este valor no es el valor de la tensión real en ese punto. En el material solamente tengo esta tensión. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿El material más blando dónde está? ¿Arriba o abajo? Abajo. Correcto. Bueno, cuando más blando es el material, a la misma acción de deformación, recuerden que resiste menos. Eso, o sea, se esfuerza menos. ¿Eso se ve dónde? Se ve En el gráfico de tensiones. aquí, claro, se ve aquí. He usado otro color porque este color confunde. Se ve aquí. El material de abajo, que es más blando, en este mismo punto se obligan a esta fibra a deformarse igual. El material que es más duro, que es la parte de arriba, está más tensionado, pero en el mismo punto, cuando paso al material 2, la tensión disminuye porque el material es más blando. Ese es el tipo de razonamiento que les recomiendo que utilicen para ir verificando sus diferentes hipótesis. Bueno, hasta aquí esto resuelve la primera pregunta. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, nos pide que nosotros calculemos que verifiquemos y que calculemos la distancia entre esos tornillos, que calculemos dimensionemos cuántos tornillos tenemos que poner y cada cuánto tenemos que colocar. Esa era la última pregunta. Entonces, para poder resolver esto, pongo acá a la vista esta información que está en la parte teórica, deducido, y esto es un poco una extensión de la fórmula de Collignon, que ya la habíamos visto en resistencia a materiales 1, solamente que aquí está ya considerada la particularidad de que tenemos dos materiales. Entonces, si tuviéramos una sección de dos materiales, hacemos la sección transformada como primer paso y la fórmula de Collignon sería esta, donde el ancho
que se coloca en el denominador es el ancho real. La inercia es la inercia de la sección transformada. Esto que está aquí es el momento estático a nivel donde yo quiero saber el tau. O sea, si yo quiero saber acá el tau, tengo que calcular el momento estático de esta parte. Pero ese ancho real sería el ancho antes de la transformación, ¿verdad? Correcto, el ancho antes de la transformación. Ya. Y el V es la fuerza cortante. Por lo tanto, tau es lo que estamos calculando aquí. Bueno. Perfecto. Acá estamos suponiendo E2 mayor que E1. Pasado esto, o llevando esto a la solución de este problema, de nuevo, transformamos todo al material 1 para empezar. Esta es la sección transformada en el material 1. Entonces, como queremos calcular los tornillos, nos focalizamos en esta parte que está acá arriba. O sea, toda la parte superior, y para eso cortamos, hacemos el análisis de la parte de arriba. Y acá es donde va a aparecer un esfuerzo cortante tau, que en ausencia de material lo tiene que sustituir la fila de tornillos. La fila de tornillos sustituye a la ausencia de material. Como ahí tenemos un discontinuo, el tornillo tiene que sustituir. ¿Y cómo ocurre eso? Estas fuerzas cortantes que por Cauchy, aun cuando acá están verticales a nivel perpendicular de la pizarra, el tau también se transmite a nivel perpendicular, y eso es lo que se está escribiendo aquí. O sea, este mismo tau es este tau que está aquí. Entonces, dicho de otra manera, tenemos que ir poniendo tornillos para ir resistiendo la serie de fuerzas rasantes que se van a ir formando tanto a la izquierda como a la derecha. Este es el diagrama de fuerzas cortantes, y este es el diagrama de momento, el diagrama de cargas aplicado a la pieza. Bueno, para poder resolver esto, entonces, nos vamos a la misma ecuación que ya habíamos estudiado en resistencia a materiales 1, y que dice que la fuerza rasante es el tau por el área rasante. Y el área rasante es el ancho de la sección por la longitud en la dirección del eje de la pieza. O sea, diferencial X es donde X es la dirección del eje de la pieza. Bien, entonces se sustituye tau por la ecuación esta que vimos acá. Se trae aquí. Y resolvemos la integral, porque esto obviamente que vale para un pequeño elemento, pero nosotros necesitamos saber la suma de todas estas fuerzas rasantes entre dos puntos, x1 y x2, que ahora lo decimos entre este punto y este punto. ¿Por qué? Recordarán ustedes que al haber un cambio de signo en el diagrama de momentos, en el diagrama de fuerzas cortantes, al haber un cambio de signo, las fuerzas rasantes de la izquierda tienen una dirección que es opuesta a la fuerza rasante de la otra. Entonces, si yo integro de acá hasta acá, me va a salir que la fuerza rasante es 0. Si yo integro hasta acá, de acá hasta acá, me va a dar la fuerza rasante máxima de la parte izquierda de la pieza. Y también eso va a ocurrir cuando lo integre del lado derecho. Bien.
avanzando un poco en este proceso, nosotros llegamos hasta esta ecuación que está aquí y analizamos un poquito más esta expresión. Esta expresión, recordarán ustedes, no es otra cosa que el área del diagrama de fuerza cortante. Pero nosotros habíamos visto que el área del diagrama de fuerza cortante también se puede reescribir así. En otras palabras, esta integral que está aquí no es otra cosa que la diferencia o la semidiferencia de m2, o sea, el momento en la coordenada 2, el momento en la coordenada 2 menos el momento en la coordenada 1. Llevando esto al problema en sí, es como restar este valor menos este valor. Como este valor es 0 y este valor es QL cuadrado sobre 8, que es el valor máximo, fíjense que ahí ya tenemos todos los elementos que necesitamos para poder resolver el problema. ¿Me siguen hasta acá? ¿Preguntas? Bueno, para cerrar nomás la ecuación, sigue en este lugar, reemplazando términos. La fuerza rasante en esta zona tiene que ser de 52 toneladas. 52 toneladas tienen que resistir la fila de tornillos que están aquí para poder soportar estos tornillos tienen que soportar 52 toneladas. Pero un tornillo puede resistir el tau admisible al corte del tornillo, que da todo el problema, por el área. O sea, un tornillo puede resistir 3.927 kilos. Entonces, si ya sabemos lo que resiste un tornillo y sabemos toda la fuerza que tienen que resistir todos los tornillos, se puede, dividiendo uno sobre otro, saber que con 13,3 tornillos ya se resiste, pero obviamente no vamos a dividir y esto se redondea en 14. Pero son 14 de un lado y 14 de otro lado. O sea, son 28 tornillos en total. Ahora, esta no es la única forma de distribuir tornillos. Nosotros en resistencia de materiales 1 vimos también que se puede hacer tratando simplemente de que los tornillos, cada tornillo trabaje con fuerzas iguales, para lo cual, siguiendo esto que dedujimos aquí, para que las fuerzas sean iguales en cada tornillo, tenemos que hacer que todas las áreas sean iguales. O sea, las áreas que están, los tornillos tenemos que colocar en los centros de gravedad de áreas iguales de ese diagrama de fuerza cortante. Ahora, ¿qué es más barato? La mano de obra de una persona que tiene que medir, que tiene que hacer todos los cálculos y medir estas distancias y después perforar, etcétera, etcétera, o comprar nomás en vez de, probablemente aquí en vez de salir 14 tornillos va a salir 10 tornillos. En vez de 14 vamos a necesitar 10. Pero ¿qué es más barato? 14 menos 10 son 4 tornillos. 4 tornillos, pero hacer que el ingeniero calcule esta distancia, esta distancia, esta distancia. Después el obrero que construya esto va a tener que medir este, etc. Y si puso al revés la pieza, se equivoca, al final todo el esfuerzo se va, como se suele decir, al saco roto, ¿verdad? Entonces,
para evitar eso, la recomendación que yo le digo en este caso, y siempre que puedan, traten de gastar menos dinero en la solución. Entonces, la solución más fácil es colocar todos los tornillos a distancias iguales entre sí. Es más fácil constructivamente. Aun cuando lo otro también se puede resolver, como pueden ver. Bueno, aquí termina este segundo ejercicio. Estamos en el borde de la hora. Quiero darles una pista para que vayan a tratar de resolver el ejercicio que les di de deber para mañana. Y es lo siguiente. El ejercicio que yo les di para resolver es casi idéntico a este ejercicio que les voy a explicar acá. De hecho, es la misma figura. Solamente que le llamé a este, le llamé ejercicio 6. Este cambié y le puse 10. No, perdón, 15. Y a este le llamé A. Fíjense el pequeño cambio que hice. Y es muy parecida, la pregunta es, no es más el valor mínimo de A, sino que es el valor máximo del momento. Esta es la pregunta. Este ya no hace falta. Ahora, la solución que está aquí en este ejercicio que les voy a mostrar es la misma. Como pueden ver, tenemos solamente que acá lo que nos está pidiendo es el valor de A y tenemos el otro valor. Obviamente, esto no tiene ningún secreto. Se resuelve siguiendo más o menos los pasos que ya vimos en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2. O sea, se dibujan los diagramas de tensiones que están aquí indicados. Se indican las fuerzas resultantes F1, F2, F3, F4. Se hace una sumatoria de fuerzas en la dirección del eje igual a 0. Esa es la ecuación 1. Me van a permitir acá, voy a hacer un pequeño truco, ¿verdad? Le voy a poner así la cantidad de ecuaciones que estamos encontrando y la cantidad de incógnitas. Esta primera ecuación, asterisco, es la ecuación 1, y cuando escribimos la ecuación 1, ¿cuántas incógnitas aparecieron? 1, 2, 3, 4. 4 incógnitas. Tenemos una ecuación y 4 incógnitas. Ok. ¿Se puede resolver? Evidentemente que no. ¿Qué necesitamos para resolver? 3 ecuaciones más. O si no, es indeterminado. ¿Qué tenemos para agregar a esto? Tenemos que podemos escribir la expresión del momento exterior máximo que puede resistir, que no es otra cosa que esta fuerza por esta distancia, más esta fuerza por esta distancia, más esta fuerza por esta distancia, más esta fuerza por esta distancia. Y la suma de todo eso es el momento exterior que resiste la pieza. Entonces, justamente eso lo que hizo es agregó una ecuación más y agregó, o sea, ahora ya tenemos dos ecuaciones, pero ya tenemos ahora 5 incógnitas, porque el momento exterior tampoco sabemos, es una incógnita, pero tenemos una segunda ecuación. Y así sucesivamente, nos vamos revisando. ¿Qué más sabemos acá? Lo que sabemos es que hay una relación entre F1 y F2 que se da porque en este lugar las deformaciones son iguales. Y hay una relación entre F3 y F4, o sea, en la tensión en este punto y la tensión en este punto
tanto en el material 1 como en el material 2 se pueden relacionar, porque la deformación unitaria en ambos puntos son iguales. Eso está escrito aquí y aquí. O sea, en primer lugar, esta tensión por relación de triángulo es a esta tensión, como esta distancia es a esta distancia. Vamos a limpiar. Por relación de triángulos, este valor es a este valor, como este valor es a este valor. Relación de triángulos. ¿Eso dónde está? Está aquí. Y por otro lado, como les decía, si hacemos un zoom, por ejemplo, en este caso, está relacionando sigma 4 con sigma 3. Entonces estamos analizando aquí el problema. Entonces, en este lugar, la deformación en el material 4 es igual a la deformación en el material 3. Pero por la ley de Hooke, la deformación es la tensión dividido E. Profesor, 4, ¿sí? ¿se puede asumir en el problema de la tarea que el centroide ya está en el centro geométrico de la figura por simetría? No te adelantes porque quiero entregarles conceptos para que puedas hacer mejor esa asunción que estás diciendo u otra. Me siguen acá. Entonces, el punto es que llegamos hasta esta ecuación. Acá tenemos dos ecuaciones más. ¿Y cuántas incógnitas? La relación, por ejemplo, entre F1 y E1 existe, sigma 1. ¿Cuál es la relación entre estas dos variables? Fuerza 1 es igual a sigma 1 por área. ¿Y cuál es esa área? Es esta área que está aquí, que en este caso es A por 0 por 5. Entonces, en realidad F1 con sigma 1, F2 con sigma 2 están relacionados, F3 con sigma 3, todas las fuerzas están relacionadas directamente con sigma. Entonces hay una relación lineal que une sigma 1 con F1, sigma 2 con F2, sigma 3 con F3. Un montón de incógnitas más, pero un montón de ecuaciones más. Y finalmente, ¿cuál sería la conclusión? Llegamos a un momento que no tenemos suficiente cantidad de ecuaciones adicionales, porque acá ¿qué hicimos? Agregamos dos ecuaciones más, pero ¿cuántas incógnitas? Si F1 y sigma 1 están relacionadas, lo que hicimos fue agregar, nada más que agregar dos ecuaciones más. Se mantienen las 5 incógnitas y tenemos 4 ecuaciones. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista de álgebra, ¿qué significa? ¿Cuántas soluciones tiene este problema? ¿Recuerdan cómo se llamaba este tipo de problema desde el punto de vista de algebraico? Indeterminado. Correcto. Eso significa que nosotros podemos inventar el valor de una de las incógnitas y resolver las otras y ver qué pasa. Como nosotros tenemos los valores de tensión admisible que están aquí, nosotros podemos suponer que en algún punto se llega al valor admisible máximo y se resuelve con las demás ecuaciones a ver cuáles son los valores de las otras tensiones. Y se va verificando. De alguna manera es
Eso es lo que se está haciendo en esta zona, perdón, en esta zona del ejercicio. Se va verificando. Primero se supone que tensión sigma 4 es igual a 1600. Salió un poquito sucia acá se supone que es 1600 y se va resolviendo. Sigma 3 sale 80. 80 es menor que 200, verifica, y así se va verificando parte por parte. Entonces, como conclusión de estas verificaciones se van determinando los valores hasta llegar al valor de A. Y una vez que se tiene el valor de A, como vimos arriba, si se tiene ya esta expresión de M, se aplica nomás y se obtiene el momento máximo. Y este problema termina aquí. En el problema del ejercicio, como les dije, esto es 15 y esto es A. Entonces, el desafío es, les acabo de mostrar cómo resolver este ejercicio. No hay nada que les pueda hacer pensar que el proceso que les mostré recién, por lo menos hasta este momento, que el proceso que les mostré recién pueda no ser válido para resolver el ejercicio. Sin embargo, les pido que revisen y traten de resolver siguiendo el procedimiento que se hizo en este ejercicio y que me comenten en, en la solución que van a levantar la conclusión que quiten. Les vuelvo a repetir, es el mismo ejercicio que está aquí, solamente que está cambiado están cambiadas las preguntas. Este es el ejercicio. Bueno, por el momento y por hoy llegamos hasta aquí. Probablemente vamos a hacer un experimento el próximo martes. Como le dije a la delegada, me tienen que confirmar bien las fechas después de esta semana la facultad le llamó semana de la regularización de todas las fechas, las inscripciones y todo eso. Cuando se termine la regularización, entonces redefinimos el horario de la clase, conforme se defina por la facultad. Y de todas formas, la semana que viene vamos a hacer una modalidad de clase. Vamos a dar la misma cantidad de horas, pero la propuesta va a ser que van a ir resolviendo problemas de esta área. Les voy a dar problemas, después les voy a pedir que resuelvan los problemas. Es como tareas en casa. Van a ir resolviendo los problemas y vamos a ir compartiendo los criterios de solución a lo largo de la semana. La idea es que ustedes puedan, con todo el tiempo necesario, ir en sus casas resolviendo los problemas, pero les pido, esto no tiene puntaje si es que se equivocan, levantan un ejercicio que está mal. Vamos a suponer, mañana me levantan una respuesta, salvo que me resuelvan otro ejercicio, en cuyo caso voy a suponer que levantaban cualquier cosa o que me levanten una copia fiel de algún ejercicio que está por ahí hecho ya por algún compañero. Algo que no sea muy burdo, yo no voy a revisar no voy a revisar el resultado de esta serie de ejercicios que vamos a hacer entre esta semana y la semana que viene, porque el objetivo es que ustedes practiquen estos conceptos que estamos viendo acá y que tengan el tiempo suficiente para digerir esta nueva información y meterla dentro que la graben
dentro de su conocimiento. Esa es la idea. Y vamos a ir haciendo pausado, ¿verdad? Un poco por pedazos de pedazos cortos. Ustedes entre medio verán cómo hacer para estudiar. Tal vez esto ya pueda ser considerado el estudio de la semana de la asignatura, amén de lo que necesiten para seguir desarrollando las tareas y los talleres que tenemos, ¿verdad? De todas maneras, el proceso lo que busca es que ustedes aprendan, comprendan, internalicen estos conceptos y que les sirva para sus próximas fases donde van a tener asignaturas que son absolutamente relacionadas con esta, que son profesionales también. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿El contenido de las tareas para la siguiente clase va a ser este mismo o el siguiente contenido? No, yo voy a ir publicando. Acá lo que tienen que ver es eso que publiqué para esta clase, donde está el video, está el PDF y también está el ejercicio que le estoy mostrando aquí. Bien, bueno, por hoy entonces hasta aquí llegamos y seguimos en la siguiente clase. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Profe, no vamos a tener clase síncrona entonces. Sí, vamos a tener clases síncronas más cortas. Pero va a ser en el mismo horario, va a ser las 6:30. No, y eso es lo que les digo, en función del horario que la facultad defina después de esta semana de regularización, se termina eso y volvemos a marcar. O dejamos 7:30, si la facultad admite el cambio que pidieron, o dejamos 6:30, si no, como estaba lo originalmente. Dale, profe, gracias. Ok, bien. Profe, ¿Sí? una pregunta. Los 15 puntos de tareas, o sea, estas tareas que son al mismo tiempo los videos que hay de las clases, ¿también entran dentro de ese puntaje? Fíjense siempre que esté publicada una actividad, si esa actividad tiene puntaje 0, entonces no cuenta para el 15. Si tiene puntaje, sí cuenta. Por ejemplo, la tarea de mañana sí cuenta. Bueno, profe, gracias por la aclaración. No hay por qué. Hasta luego. Chao, profesor. Muchas Chao, gracias. chao, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, chao.